Muy buenas tardes tengan todos, muchísimas gracias por estar acá presentes y buenas tardes también a quienes nos están siguiendo por nuestras redes sociales. Es una alegría para la carrera de literatura estar acá en esta presentación porque tenemos recién salidita de la imprenta la revista número 15 de El Zorro Antonio, el número 15 del Zorro Antonio, que es la revista de la carrera de literatura. Si ustedes ven en la mesa, ya podemos apreciar una colección considerable de esta segunda época de la revista y eso nos hace muy felices. Acá falta solamente el número 11 que se acaba de terminar en nuestro stand, pero tenemos toda la segunda época y como verán tiene colores variados y la última especialmente de alegría. Entonces estamos para eso, estamos acá en un gran comité, somos todos los del comité editorial, hemos querido estar todos presentes porque cada uno va a hablar de las secciones, de lo que hemos hecho y vamos a tener además una lectura. Entonces yo quiero iniciar muy rápidamente recogiendo algunos datos de un texto que escribí hace un tiempo sobre la historia del Zorro Antonio, ¿no? Esta, como les decía, es la revista de la carrera de literatura y es una revista que nace en abril de 1984 y el primer formato de esta revista fue como periódico, fue en formato periódico, un tabloide. Entonces eso caracterizó a la primera época, que podríamos decir que va de 1984 hasta el 86. Después el segundo periodo es del 86 al 89. Allí ya adquiere otro formato, un formato más pequeño, un poquito más pequeño que el que tenemos, ya adquiere el formato de revista. Y finalmente hay un tercer periodo que va del 91 al 94, ¿no? Que también es una revista pequeña y todo eso. El Zorro Antonio nace con una intencionalidad de dar mucha cabida a literatura oral y tradición boliviana. Entonces ese fue su primer impulso y esa fue su primera intención. Después la revista va adquiriendo en los otros números ya una concepción diferente, da mucha cabida a literatura latinoamericana del momento, se publica mucho del boom y bueno, también hay mucha reflexión sobre literatura boliviana, se incorporan entrevistas, se incorporan reseñas, se incorporan artículos de estudiantes y docentes de la carrera. Entonces estos periodos realmente han sido el nacimiento y son 10 números que marcarían una primera época, ¿no? Luego ya desde el 2014 que asume el comité electoral que está aquí, el comité editorial, estoy con irrupciones administrativas, pero el comité editorial que ustedes ven acá asume ya desde el número 11, que es el año 2014, e inaugura una segunda época del Zorro Antonio, ¿no? Ahora vamos a hablar de las secciones, se incorporan la sección de traducción, tráfico de citas, bueno, una serie de secciones de las que vamos a hablar ahora, pero sigue con el impulso inicial, ¿no? De dar cabida, acogida, sobre todo a docentes, estudiantes de la carrera, pero también personas que no son de la carrera, pero que están conectadas a la carrera, ¿no? O sea, se invita a escritores que son muy afines, que son muy cercanos, que no están enseñando en la carrera, que viven fuera, pero que están muy pendientes y que están en cercanías y los alrededores de la carrera de literatura, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido. Obviamente se da mucha cabida a docentes, estudiantes de la carrera, se hace una convocatoria, se tiene un dossier que es lo que se privilegia en la revista. Hemos tenido dossiers hermosos, uno dedicado, por ejemplo, a educación en el lenguaje y la literatura. Hemos tenido un dossier dedicado a Rubén Vargas, que fue alguien que participó de la primera época de las revistas. Hemos tenido un dossier dedicado a Mario Conde. Bueno, realmente esto de los dossiers es una cosa importante para nosotros. Solamente voy a leer algunos nombres de personas que han transcurrido por la revista, ¿no? En esta primera época. Seguramente algunos de ellos van a resonar
en muchos de ustedes, ¿no? Catrina Antesana, Fernando Barral, Corina Barrero, Gino Viamón, Francisco Cajías, Fernando Gómez, Gilmar González, Elizabeth Johansen, que está aquí presente, Marco Miranda, Marcia Mogro, Paz Padilla, Luis Rojas, Virginia Ruiz, Valentín Torres, Roberto Valdivia, dibujos de Carlos Adriázola, después Néstor Agramón, Francisco Cajías, Angelino Jaimes, Marcos Loaiza, Marcos Miranda, Armando de Urioste, Dulfredo Castro, Alfonso Murillo, Raúl Paredes, Carlos Mendizábal, Iván Vargas, Alejandro Salazar, Germán Gaimer. Bueno, son algunos de los nombres de las personas que han transitado por la revista Zorro Antonio. Y entonces ahora sí pasamos a presentar este número 15 de la segunda época del Zorro Antonio. Ana Rebeca, por favor. Gracias, Omar. Sí, Omar ha hecho una pequeña historia de la revista. Es una revista muy querida, es nuestra entrañable publicación. No es muy ordenada, como no lo es tampoco el Zorro. El Zorro estuvo muy resentido por los sucesos del 19 y por la llegada de la pandemia, entonces ha esperado un poco y cuando se ha sentido cómodo, entonces recién ha decidido aparecer. Pero estamos planificando las cosas de tal manera que va a empezar a aparecer con mucha mayor regularidad y en ese sentido estamos haciendo un trabajo previo de edición y de invitación, etc. La revista se está verdaderamente institucionalizando. Antes había invitaciones directas, digamos, ahora estamos abriendo convocatorias, por decirles. Y luego una gran novedad es que ahora los dossiers, que son el tema central de cada una de las revistas, tiene un editor o una editora, cosa que antes no sucedía, y esto también le da mucha estabilidad a la revista, ¿no? Porque hay como criterios mucho más serios, mucho más pensados, digamos, en ese sentido. Otra cosa que nos ha gustado hacer y que hemos cuidado mucho es que hemos mantenido en esta nueva época las secciones. Entonces uno ya sabe cuando conoce el Zorro que va a encontrar la sección entrevista, que siempre ha sido interesantísima, sección de encuentro entre artistas, otras artes, pues la sección de reseñas es muy importante porque es la manera en que la carrera de literatura verifica el hecho de que está muy interesada en todo lo nuevo que aparece en letras y en cultura, ¿no? Sin más, entonces, lo que voy a hacer yo es darle el micrófono a Débora Zamora, precisamente nuestra querida amiga, en la que se ha hecho cargo del dossier. Ella ya les va a describir el dossier, que es realmente fascinante, y tal vez su vinculación a las imágenes que estamos viendo en pantalla, que son obra de Santiago Contreras, a quien agradecemos profundamente la colaboración con esta revista, y van a ver cómo dialoga hermosamente su imagen, sus imágenes con el texto del dossier. Entonces tú tal vez puedes retomar eso, por favor. Buenas tardes, les agradezco a todos por estar aquí y bueno, como Ana Rebeca nos decía, todas las revistas tienen un tema central, todas tienen un dossier. En este caso el dossier se llama Geografías de Ficción y bueno, el Zorro es un poco una historia continua a partir de lo que Omar dijo. Si bien ha cambiado de gente, el comité editorial se ha movido, han regresado, han vuelto, etcétera, etcétera, al final es solo una historia, ¿no? Entonces, en realidad Geografías de Ficción es una idea de un comité editorial anterior. La idea central fue de Mauricio Sousa, pero Ana Rebeca como que mantuvo la idea, la guardó hasta que las cosas estuvieron un poco más estables y nos dijo hay que hacer este tema, ¿no? Y Mauricio tuvo la amabilidad de decirme más o menos en lo que había pensado, en lo que no, etcétera, etcétera. Entonces, no es la idea de Mauricio precisamente, pero sí hemos tomado el rasgo central con respecto a espacios y territorios en la literatura. Yo lo he ampliado a literatura universal, porque la idea de Mauricio era solamente literatura boliviana, pero yo lo he ampliado a lo universal porque he dicho hay que darle el chance a los autores, a los ensayistas,
de que hablen de esa cosita que les gusta, cuando lees un libro y dices, y no importa de qué autor sea, ni incluso si la traducción es buena, de qué lengua sea, ¿no? Y que tengan la oportunidad de hablar de eso, ¿no? Entonces eso era, eso para mí era importante en el dossier. Ya hablando de esto con Ana Rebeca, entonces ella fue y me dijo, bueno, habría que ver cómo vamos a acompañar justamente las imágenes con esto, ¿no? Y pensamos en el Santi porque era como que han visto su última exposición y yo, que soy amiga de su hermano, que también está en el dossier, dicho sea de paso, pero no es tráfico de influencias, solo es por diferentes razones que están juntos de casualidad. Entonces yo recuerdo que tenía unos dibujos en su sala y yo dije, claro, el Santi entra bien. Y entonces ella fue y me dijo, sí, tiene unas exposiciones con respecto a espacios, formas que hacen espacio y viceversa. Entonces yo dije, esa es la idea. Y sí, la novedad en este caso fue que fue la primera vez que hicimos una convocatoria abierta y eso era como que, porque o nadie nos hace caso o se reciben un montón de convocatorias y tienes que empezar a pensar en cómo haces, en cómo ordenas. Fue un paso de institucionalización importante. La buena noticia es que salió muy bien. Cuando tengan la revista y puedan leer los ensayos se van a dar cuenta. Ha habido mucha gente que ha contestado, que se ha interesado, gente de otras carreras dentro de la Facultad de Humanidades, gente de filosofía, mucha gente de filosofía, de hecho, y eso. Entonces hemos podido armar así el dossier para que sepan más o menos la convocatoria, digamos que tenía que ver con lugares comunes, digamos, que generan sensibilidades como el paisaje. Como se darán cuenta, es un tema muy abierto, pero era como que el paisaje en un autor, lo que este paisaje genera. Yo pensaba más en la Ronda de Rilke o no sé, en los Cárpatos de Drácula, exactamente, en ese tipo de cosas. Otra opción era en los espacios clásicos en la literatura, pueblos, ciudades, reales, imaginarios, Chimbote, de Arguedas o Comala, pero igual el San Petersburgo de Dostoyevsky o la Bohemia de Milan Kundera, ¿no? Que es cómo puedes no solamente crear una ciudad, sino también cómo haces a que los personajes estén en esa ciudad y de algún modo la configuran también. Y obviamente luego los espacios que acaban siendo personajes, ¿no? La casa, un espejo, el interior mina, etc. Entonces esa era más o menos, a grosso modo, la convocatoria y ha sido fantástica. Así que y por lo tanto tengo que agradecer, por supuesto, a todos los autores. Voy a ir en orden alfabético. A Matías Contreras, que se ha animado a hacer un ensayo sobre la novela muy reciente de Gabriel Maumani, Seúl, Sao Paulo, sobre el Alto. Un tema que le gusta al Matías es la juventud y sus trajines, así que habla de eso, sus trajines en el Alto. También el texto de Juan Pablo Gutiérrez, si acaso esté aquí, gracias, no lo conozco, por eso es que dijo gracias, porque como la convocatoria ha sido abierta, no sé quién era, pero nos comunicamos por email. Él hizo un lindo texto sobre Solaris, la novela de Stanislaw Lem, y el espacio del planeta como una metáfora de la experiencia estética cuando se lee literatura. Y después César Mendoza también, que ha sido el único que se ha animado a presentar un texto sobre poesía. Habla sobre la entrañable Cochabamba de Eduardo Mitre. Ese es el espacio que presenta. Y luego de eso, bueno, aquí me voy a saltar a Freddy Vargas, que también hizo un texto sobre el lugar común, el paisaje, en Carlos Medinaceli, un lindo texto. Que le agradezco además por todos los trabajos extras. Muchas gracias, Freddy. Y el dossier estaba tan bueno y la convocatoria fue tan buena que incluso el comité ha participado. Entonces sí tenemos un texto de Montserrat Fernández aquí sobre el hueco en el jardín de Nora, que es una reflexión sobre el lenguaje en la literatura.
y después también el texto de Bernardo Paz, que es interesante porque es una lectura comparada entre el Chaco de Augusto Céspedes y el Chaco de Roa Bastos. Y finalmente, incluso Omar, con lo ocupado que está, se ha dado el tiempo de escribir un texto sobre, yo diría más que un espacio, un personaje clásico, que es la ciudad de La Paz, en René Vasco Pedas Piazzo. Entonces, esos son los textos que van a poder encontrar en el dossier. Y nada, ojalá, esperamos, el Zorro espera que realmente sea un mapa zorruno para todos los lectores de literatura. Eso, gracias. Bueno, van a encontrar algo muy hermoso en esta revista. Tenemos una sección que se llama Rescate, donde publicamos cosas no muy conocidas y que vienen del pasado, ¿no? En un número del Zorro hemos publicado cartas manuscritas de Alberto de Villegas, hemos publicado cosas de Ismael Sotomayor. Ahora estamos publicando un texto que no se conoce, el dato me lo pasó Isabel Bastos, y tuve la suerte de poder estar en el Ateneo de Madrid hace un tiempo, entrar al Ateneo, buscar en sus boletines y encontrar este texto que nadie conoce de Ricardo Jaimes Freire, que se llama Las nuevas corrientes literarias y su influencia en las letras hispanoamericanas. Precisamente Isabel me dijo, ve ahí y mira que ahí está este texto, yo lo estoy trabajando, pero nadie lo conoce. Entonces, esa sección tiene esa particularidad, ¿no? Que de pronto te trae cosas del pasado, pero que no necesariamente son muy conocidas. Así que es una delicia la lectura. Bueno, gracias por estar todos aquí y acompañarnos en esta celebración del Zorro Antonio. Yo estoy muy contenta, muy feliz, recién soy parte del comité. Tengo mucho cariño al Zorro Antonio porque no solamente ahora soy parte de esta comunidad, sino que ha sido para mí muy importante en mi formación el Zorro Antonio. Como decía Omar, yo he conocido, digamos, a la comunidad literaria, he leído todo lo que la comunidad literaria me estaba generando en mi época de estudio, ¿no? Entonces conocí a muchos intelectuales ahí y de esa manera bonita que se conoce a los intelectuales leyéndolos, ¿no? Entonces, cuando me incluye el comité, me hago cargo de una sección que se llama por mano propia, donde se rescatan textos inéditos, producción literaria, ¿no? En general puede ser cuento, poesía, drama, etc. Y propongo un diálogo con César Antesana, Flavia Lima, y bueno, pues entonces hemos creado un diálogo bien interesante, así como una especie de enjambre, ¿no? Las voces han salido y queremos compartir con ustedes la lectura de algunos de esos poemas, ¿no? Entonces voy a pasar primero a César Antesana, a Flavia, para que nos lea. Qué lindo poder ser parte de esto esta noche. Les felicito y les agradezco la posibilidad de abrazarlos con las palabras que cursi, solo eso, ¿no? Los sueños que urde mi madre. Cuando sueño me detengo en espacios incidentales. Me gustan porque ellos van dejando pequeños rastros hacia la ventana, porque desconfío de las rutas texturadas en los abanicos, enredadas en bricolaje. Me aviento de un salto a las grietas de la pared,
y perfecciono la tarea de los herbolarios y de las muchachas ciegas, quedándome entonces quieta como una luciérnaga vieja que de pronto comprende la inutilidad del desespero. Me abruman los sueños que siguen con espanto a las grandes comilonas, quizás también porque me siento mal conmigo misma, y me abren de par en par las piernas que deambulaban buscando algo de gravedad para no salir dando tumbos por el techo. Entonces me entrego a la tarea de acariciarme con fuerza debajo del vestido, tanteando, adivinando qué es lo que queda después del día en la piel. Segundo sueño. He soñado un canto, como decirte, desolaciones rebalsaron de mí, chorrearon penas de mi cuerpo y me convertí en pez encallado y bestia. Ahí entre la espuma me inflamaba, ardía, sentía aún la corriente, me barrió más y fue todo. Se alzó el mediodía como un látigo, agrietó una escama, reventó otra estalló. En gritos de luz se astillaron mis ojos, débil, dinamitado, me precipité a la muerte, parálisis de sol, pero renací de mí mismo en una temporal acantilado. Surgí bestia en torbellinos y extendiéndome en las algas hallé descanso en un rugido, no hubo huidas ni cofres, no me ofendía el sol. Contuve en mis espaldas el fuego, fui el tiempo de la sombra y fue el crujido del frío mi voz. Ante mí, tierra sin raíces, lienzo de quietudes que no germinan, sombras adormiladas esperando una plegaria de humedad para erigirse en aullido y abrir cavernas en el seno de algún lobo. Fui una inmensidad de sombra habitando con la inmensidad del sol. Soy bulliciosa cuando me deslizo por la cocina y la salita hasta la mesa de mi cuarto. Me acostumbré a este tumulto para alejar a los anchanchos que me siguen desde los 13 años. No quiero lamentos antes de irme a la cama, no quiero lloriquear a esta hora en que es tan fácil hacerlo, sola, rodeada por las hambrunas de los sueños que solo quieren anidar en mi cuerpo mojigato y lastimado. No quiero llamarte antes de friccionar mi hombro derecho con los remedios que me hizo anotar en el dorso de mi mano mi madre, Berta Lima Flores. Su nombre es como una sola palabra de tanto aferrarla a mis oídos y sangrar y toser y repetir un saludo cada vez con más alta voz. Ella no sabe de paisajes bucólicos y los que habitó le han dado un poco igual, a excepción de aquel rinconcito al sur del país en el que podía tomarse vino a mediodía con sus amigas. Me quiere y a veces yo también la quiero, como hacen entre ellas las letras de los apellidos anotados en registros ministeriales y devotos, con el cariño de sabernos solas en el mundo a pesar de la infinidad de los diccionarios. Tercero sueño y el ultimito. He soñado un canto que fue dolor solar al inicio. Yo, la gran piedra de fuego y la cima, derretimos el mundo en un tarareo. Habíamos viajado tanto por el tiempo en prófugas letanías, rescatando polillas en los escombros, agrietados y secos por un duelo sin muerto. Habíamos viajado tanto. Tararay, la gran piedra de fuego cosió mis manos, las extendió con ampollas sobre ampollas, naufragios en el grito, ecos y ceguera, y trajiné la sed, aguijones silentes trizando la piel, aún con los nervios a medio fuego trajiné hasta nacer muñón. Tararay, acunada entre mis manos, la gran piedra de fuego sollozó lava, chorreaba formas reducidas a cenizas, polillas ululantes, seres alados de plata, brotaron de un hueso astillado, prófugo de la piel encadenada, iban al laberinto de alboradas, al reclutamiento de espíritus. La gran piedra de fuego chorreaba formas, pez púrpura agonizante, germinando bestia en un rugido, caverna de aullidos, nido húmedo de estalactitas, dagas de hielo primero, sacrificios luego tendidos al sol. He soñado un canto que fue dolor solar hasta el final.
Sí, aplaudan porque yo no voy a leer poemas, así que sea el corte porque yo soy mucho más prosaico y menos interesante. Igual como los que han hablado y las que han hablado hoy día, está buenísimo eso de generar un comité en el cual dialogar y armar una revista, y como Mons igual yo recuerdo mucho esa lectura de entrevistas a autores autores bolivianos que uno mira, o reseñas y ensayos que uno encontraba en el anterior Zorro Antonio, ¿no? que este solamente es como su segunda etapa, y creo que es muy lindo ser parte de esto. Y para retomar lo que también decía Ana Rebeca, una de las cosas que a mí más me gusta, sobre todo de esta segunda etapa de leer El Zorro, son estas secciones, que está buenísimo, ¿no? El entender, por ejemplo, esto por mano propia, de leer una nueva producción de escritores y escritoras bolivianas, y también la del comentario, que hay otra sección que es muy linda, ¿no? La de comentarse, las reseñas que están buenísimas, que me parecen geniales, ¿no? La idea de empezar a leer lo que se está produciendo, aunque sea en una reseña que no es lo más profundo o analítico, pero sí lo es a la vez, ¿no? Con esa paradoja, porque es muy lindo marcar una lectura de algo que recién ha salido. Y entre las secciones muy interesantes es la de Vigilia de las Otras Artes, donde creo que está muy, muy productivo en el hecho de leer, de mirar lo que se produce en Bolivia, ver qué se está encontrando aparte de lo literario, que igual lo sabemos, no es un límite muy difuso, que se va rompiendo y demás, pero creo que tal vez en esta idea de géneros podemos encontrar nuevas cosas que a veces no las leemos los y las literatas, ¿no? Entonces, en este sentido, se ha hecho sobre teatro, se ha hecho sobre cine también, y para este número hemos decidido darle atención al cómic que se produce en Bolivia, ¿no? Un género que yo creo que sí no es tan conocido, que tiene su propia movida genial, y que creo que ahora con los espacios digitales nos permite un acercamiento. Ese es el caso de Altopía, que es un cómic que todavía sigue siendo publicado, ¿no? Como suele suceder con los cómics, de Alejandro Barrientos y Joaquín Cuevas, ¿no? Barrientos el guionista y Cuevas el dibujante, que me parece que es ahorita de los mejores cómics que están produciendo, y lo bueno es que lo pueden leer en línea en la página GoCongo, si no me equivoco, ¿no? A veces le pelo, pero es GoCongo. Entonces búsquenlo, léanlo, y lo que a mí me ha parecido muy interesante es que en este artículo el guionista y el dibujante reflexionan sobre su oficio, y eso es bien lindo, esto de Vigilias de Otras Artes, porque estamos ante una artesanía, un oficio, que tal vez la palabra más precisa, para entender desde dónde están leyendo, y para mí ha sido muy iluminador ver lo que están diciendo en este texto para leer luego su cómic, porque no te lo desmenuzan, no te da una línea de lectura, sino te empiezan a marcar lugares de reflexiones, y creo que esta sección nos ha permitido eso. Hay algunas imágenes de Joaquín Cuevas que acompañan el artículo, y es interesante ver cómo esta revista, que tiene estos análisis, esas lecturas sobre todo, ¿no? Interpretaciones, también puede darle digamos, espacio a la reflexión desde otros lugares. Y aquí hemos decidido que lo hagan los creadores del cómic, ¿no? Guionista y dibujante, y el resultado es genial. Así como anécdota un poquito para que sepan, en realidad el material era mucho mayor de sus reflexiones y todo, y que me imagino que pronto saldrá algo más que parta, además de este súper lindo artículo que van a encontrar acá, y busquen el cómic para leerlo en línea, porque hay una reflexión muy linda de cómo leer ahora también en línea, y creo que hablar de lectura y de mirada es parte también, ¿no? De lo literario, pero abierto de cualquier oficio. Bueno, yo quiero hablar de dos secciones, una que se llama Tráfico de Citas. La idea es que invitamos a dos escritores que están distantes generacionalmente, digamos, ¿no? O sea, alguien que tiene más experiencia, que tiene vasta producción, y alguien que está recién empezando. Entonces, en este caso hemos invitado a dos dramaturgas, a Katy Bustillos, que ha escrito sobre Gallina asintótica de Laura Derpig, y a Laura Derpig, que ha escrito sobre Del polvo de las esquinas
de Katy Bustillos, ¿no? Entonces, la idea es esa, que estos dos escritores escriban leyendo cada uno la obra del otro, ¿no? Entonces, eso hemos hecho ya desde el número 11 y continuamos en este número 15. Y la otra sección, que es una sección realmente fascinante, es la de traducción, ¿no? Y hemos publicado algunas traducciones, es decir, la traslación de una lengua a otra, pero también reflexiones sobre la traducción, ¿no? O sea, me acuerdo que en el número 11, por ejemplo, se publicó un texto muy crítico sobre las traducciones de Barthes al castellano. Y en este caso publicamos un texto que reflexiona sobre lo que es la traducción, sobre lo que es esta compleja traslación entre lenguas, de un gran colaborador y amigo de la revista, que es Juan Cristóbal Maclean, el famoso y querido Kichi Maclean, ¿no? Entonces él ha escrito un texto que se llama Panoramas de la traducción. No es una traducción realmente, sino una reflexión que también tiene cabida en esta sección. Entonces estas dos completan todo lo que ya se ha dicho de la revista. Buenas noches. Bueno, aparte de las secciones que ya han mencionado, tenemos también siempre en El Zorro una sección que es de entrevistas, que siempre tiene un invitado diferente y que es muy enriquecedora, digamos, porque nos permite conocer más a profundidad, digamos, autores en concreto. En este caso tenemos como invitado es un diálogo con Eduardo Mitre, que hacen precisamente Débora Zamora, Montserrat Fernández y César Mendoza. Y creo que tal vez la sección que cierra, digamos, toda esta revista, tal vez la culpable de que esta versión tenga un lomo y que no tenga el formato de revista siempre, es la de notas y reseñas, que a mí me parece súper importante. Después de Por Mano Propia, creo que es mi sección favorita porque es súper dinámica. Son un montón de reseñas de autores invitados que dialogan, bueno, de alguna forma reseñan los varios títulos, los títulos que se han publicado últimamente, máximo hace unos 2 años. Hemos incluido un poco más esta vez por temas de, no sé, pues porque ha habido un año ahí medio hueco. Y creo que es muy importante también mencionar que en esta sección están trabajados 2 títulos que son parte de como que un brazo, un apéndice así de la revista El Zorro Antonio, que es la biblioteca del Zorro Antonio, que precisamente ayer hemos presentado uno de los libros, que es Felipe Delgado de Jaime Sáenz, 40 años, y que también tenemos el Tirinea de Jesús Sagasti, que celebra los 50 años de esta novela. Y nada, pues como que hay un montón de títulos más que vale la pena mencionar, creo, porque pueden resultarles atractivos. Tenemos reseñas sobre Hola mi amor de Gonzalo Lema, Fever de Claudio Ferrufino Quiqueñot, Territorio de signos de Andrés Canedo, Bolivia siglo XXI de Eduardo Quintanilla. Les decía, los 2 números de la biblioteca del Zorro Antonio, el dedicado a Tirinea, otro a Felipe Delgado. Tenemos Añejerías paseñas de Ismael Sotomayor, El Garabato y la letra de Juan Cristóbal Maclean, Tierra fresca de su tumba de Giovanna Rivero, prólogos y epílogos seguidos de un postscriptum de Luisa Chantesana, Universo 127 de Lucía Carballo, Rostros del Doctor Mariño, Crónicas policiarias de Marcelo Villena, Cuentos del Titicaca de Gamaliel Churata, 19 cuentos de terror de Bernardo Paz y Jorge Esteves, Revista de Estudios Bolivianos número 31, que celebra los 100 años de Raza de Bronce. Tenemos Seúl Sao Paulo de Gabriel Mamani, La Desobediencia de Liliana Colanzi, Los Árboles de Claudia Peña. También está Cuerpos de Agua de Camilo Urioste, La X de Raimundo Quispe, también hay un ensayo sobre esto. Codex Corpus de Paula Sencebe, Una estrella salvaje, que es una antología de Badit Barrón. Ser payaso es cosa seria de Alex Ayala. Clara, que es un poemario mío, y Lo distante de Juan Carlos Orihuela. Ahí también tenemos la del Estribo, que es la obra completa de Víctor Hugo Vizcarra. Entonces, como ven, hay así una gama súper grande de obras que se han tocado y que creo que son muy útiles porque responden de alguna forma o rompen
este silencio abrumador que suele haber a veces tras ciertas publicaciones. Entonces, en ese sentido me parece muy importante. Gracias. Gracias, Ver. Completando un poco lo que... Qué estrés el barbijo. Completando un poco lo que dijo Bernardo sobre la entrevista, la hicimos entre todos, sobre todo Montserradillo, pero con un invitado especial que también es parte del dossier, que es César. Muchas gracias, César. A él lo elegimos especialmente porque está preparando una tesis sobre Eduardo Mitre y ha escrito sobre Eduardo Mitre, así que piensa mucho en Eduardo Mitre, por lo tanto lo hemos llamado para hacer la entrevista. Eduardo estuvo de hecho muy contento de poder hablar sobre su obra con nosotros y fue muy amable de hecho en la recepción de las preguntas y todo aquello, a pesar de la pandemia y de estar lejos, porque él hace mucho, como saben, hace mucho que vive en el extranjero, pero no obstante nos dio su atención y van a ver en la entrevista, hay una foto de él igual con un poeta palestino. Él habla mucho sobre su origen y sobre el origen de su poesía a partir de su origen palestino también. Entonces, así para que tengan una idea completa de lo que van a poder encontrar en la revista, y también un equilibrio interesante. Bernardo les hablaba y Mauricio igual sobre hablar de otras artes, el cómic, el cine, y hablar sobre libros que se han publicado recientemente y que es importante que se lean, o que nos parece importante que se lean, pero también digamos que en la entrevista como que intentamos hacer un equilibrio con respecto a invitar o pensar en alguien que ya tiene un camino largo, ¿no? Un recorrido largo. Entonces, hablar con él y preguntarle sobre su creación, sobre cómo piensa las cosas, sobre lo que sea que haga. En el número rojo, ahí van a encontrar unas revistas, una entrevista a Mario Conde, y también se acompaña de su obra. Y en el número amarillo, muy stronguista, van a encontrar, sin querer ha sido, van a encontrar una entrevista a Álvaro Díaz Astete, para que sepan más o menos cuál es la línea. Y en el verde hay una entrevista a Rubén Vargas, ¿verdad? A Rubén Vargas. Entonces, esa es la línea de la entrevista y esa es la línea de Zorro Antonio. Bueno, creo que vamos cerrando. Quiero hacer agradecimientos importantes. Hemos invitado a Marcel para que esté aquí, Marcel Ramírez, pero está ocupadísimo. Quiero agradecerle enormemente porque ha recibido los originales de esta revista hace unos pocos días y ha hecho el milagro, como suelen hacer las imprentas, con mucho cariño, porque además Marcel nos quiere mucho, nos queremos mucho, ¿no? Entonces, con mucho cariño. Agradecerle otra vez a Santiago Contreras, que nos ha acompañado con su obra artística, y agradecerle profundamente a Freddy Vargas, que es compañero de ruta en temas de investigación y en un montón de otras cosas, y que esta vez además se ha constituido en el diagramador a toda velocidad de la revista, ¿no? Entonces, y claro, la dirección que está a cargo de Omar, que es también parte del comité, la dirección que nos apoya y nos ha apoyado siempre con absoluta contundencia. Entonces, no queda otra que comenzar a leer la revista el rato que Marcel nos entregue un poco más de números. Felicidades a todos y gracias por estar aquí con nosotros celebrando.